Murallas invisibles. En el siglo 31, cuando la comunidad galáctica unificada había integrado a más de 8000 especies, los humanos seguían siendo un enigma, no por su biología, que era robusta, adaptable, demasiado resistente para un mundo de baja gravedad como el de la mayoría de los mundos miembros, ni por su psicología, agresiva, creativa, caótica, pero predecible bajo presión, sino por su geografía política. El sistema solar era un faro tecnológico y militar y cultural. Su influencia alcanzaba miles de sistemas por medio del comercio, la diplomacia y la red de comunicaciones cuánticas. Sus naves mercantes cruzaban rutas hiperespaciales, llevando desde arte hasta medicamentos que ninguna otra especie podía producir. Pero, extrañamente, ninguna nave humana iba más allá de la estrella más cercana que no fuera para comerciar o negociar. Nunca colonizaban, nunca reclamaban mundos. Sus estaciones permanentes estaban estrictamente dentro de los límites de la esfera Heliópolis, un cinturón imaginario de 1.5 años luz alrededor de su estrella natal. En los salones del Senado Galáctico, esta política había dado origen a un refrán: a los humanos no les interesa salir de su sistema solar. Al principio, se pensaba que era una excentricidad cultural. Algunos senadores alienígenas lo atribuían a un apego emocional por su mundo natal, otros a supersticiones terranas, y unos pocos más suspicaces sugerían una falta de ambición cósmica. Pero quienes habían tratado con embajadores humanos sabían que esas explicaciones eran superficiales. Las pocas veces que un delegado extranjero preguntaba directamente por qué la humanidad no expandía su territorio, la respuesta era siempre una sonrisa educada y un cambio hábil de tema. No era evasión grosera, sino algo más inquietante: la seguridad con que daban por hecho que nadie más necesitaba saber la respuesta. En los archivos de la comunidad había informes de exploradores que habían intentado entrar sin autorización en la zona de interés estratégico, alrededor del sistema solar. Algunos regresaban con advertencias formales, otros simplemente no regresaban. Los capitanes que sobrevivían decían que jamás habían visto las naves que los interceptaron. Solo escuchaban una voz fría en su idioma natal ordenándoles regresar de inmediato. Los Sir, una raza insectoide famosa por su agresividad, lo tomaron como un desafío y enviaron una flotilla de guerra para negociar acceso con fuego. 32 naves entraron en la zona. Ninguna transmitió señal de socorro. Solo se recibió una comunicación breve en canal abierto: la frontera está cerrada. Este es su único aviso. Años después, un historiador galáctico, el profesor Orkan, intentó compilar un registro donde la política de aislamiento humano, tras entrevistar a comerciantes, diplomáticos e incluso a desertores, descubrió un patrón inquietante. Cada historia sobre la defensa del sistema solar coincidía en que los humanos no necesitaban salir, porque todo lo que necesitaban ya lo tenían adentro, y todo lo que temían también. Algunos rumores iban más lejos, afirmando que los propios humanos habían visto lo que yacía más allá del espacio conocido, y habían decidido que no valía la pena, que algo había hecho que una especie naturalmente exploradora cerrara sus puertas y pusiera murallas invisibles alrededor de su sol. Pero si ese algo existía, nadie sabía describirlo, o tal vez nadie quería. La última entrevista que Orkan realizó antes de abandonar su investigación fue con una veterana almirante retirada de la flota de defensa solar, una mujer de cabello gris y mirada acerada. Ante la pregunta directa de por qué la humanidad nunca reclamaba otros mundos, ella guardó silencio durante unos segundos, lo suficiente para que su interlocutor sintiera el peso del aire. Luego respondió: porque el universo no necesita que estemos en todas partes. ¿Miedo?, insistió él. No, prudencia. Cuando Orkan pidió que se explicara, ella sonrió apenas y añadió: profesor, recuerde esto: a los humanos no les interesa salir de su sistema solar, no porque no puedan, sino porque no deben. Después de eso, la entrevista terminó abruptamente. Ningún otro oficial o político humano aceptó hablar del tema con él.
Lo único claro era que la frase repetida una y otra vez en los pasillos de poder ya no sonaba a refrán, sino a advertencia. El refrán, a los humanos no les interesa salir de su sistema solar, seguía repitiéndose como si fuera una curiosidad folclórica, pero en las cámaras privadas del Senado Galáctico ya nadie lo decía con ligereza. En el último siglo, 3 potencias habían intentado profanar el velo que protegía el sistema solar. Ninguna lo había logrado. El caso más reciente fue de la Confederación Qatari, una alianza de mundos especializados en inteligencia y espionaje. Sus naves furtivas podían atravesar el espacio sin dejar firma energética, y sus sondas eran capaces de escanear planetas enteros desde años luz de distancia. Era, en teoría, la prueba definitiva contra el enigma humano. En la práctica, fue un desastre. Las 3 sondas enviadas a las afueras del cinturón heliopoliano desaparecieron a intervalos regulares. No hubo señales de combate, no se registraron armas activadas. Simplemente dejaron de transmitir como si hubieran sido arrancadas de la realidad. La última en caer alcanzó a enviar un fotograma incompleto, una sombra inmensa, curvada, imposible de encajar con ninguna silueta de nave conocida, envuelta en un brillo azul. Luego, silencio. Los Qatari culparon a armas de interdirección experimental y presentaron una queja formal. La delegación humana se limitó a contestar: respeten nuestras fronteras y no habrá incidentes. El incidente no apagó la curiosidad, al contrario, la avivó. En mercados negros de datos empezaron a circular teorías que los humanos escondían una superarma, que en su sistema se encontraba un artefacto de origen desconocido, o que su estrella misma estaba alterada artificialmente. Otros, menos racionales, hablaban de un depredador estelar que los humanos habían domesticado y que ahora protegía su territorio. Entre los diplomáticos, sin embargo, la inquietud no venía solo de lo que no se sabía, sino de lo que se veía cuando los humanos viajaban fuera de su sistema. Nunca usaban sus naves más grandes, solo cruceros medios y escoltas. Jamás revelaban sus rutas internas de salto. Siempre mantenían un contingente militar en la órbita de la Luna, incluso en tiempos de paz absoluta. En el año 3098, un pequeño bloque de planetas mineros propuso sancionar a la Tierra por su acumulación innecesaria de armamento defensivo. El debate fue intenso y terminó abruptamente cuando una delegación humana proyectó en la sala un registro visual clasificado. Imágenes granuladas de algo moviéndose más allá de la nube de Oort. La grabación no tenía sonido, pero quienes la vieron aseguraron que podían sentir un ritmo grave, como un pulso que parecía resonar en sus huesos. Cuando se pidió una explicación, la embajadora humana simplemente respondió: archivo sellado, seguridad interestelar. Aquella misma semana, varios senadores retiraron sus apoyos a las sanciones. Entretanto, el profesor Orkan, pese a haber retirado oficialmente de su investigación, seguía reuniendo fragmentos de información. Consiguió entrevistar a un ingeniero de estaciones de defensa que había trabajado cerca de Saturno. El alienígena, nervioso, relató que las plataformas exteriores nunca apuntaban sus armas hacia el interior del sistema, sino hacia afuera, hacia el vacío interestelar. No están protegiendo la Tierra de nosotros, están protegiendo algo de lo que hay afuera, o evitando que algo de adentro salga. Pero antes de que Orkan pudiera publicar su hallazgo, el ingeniero desapareció. Las autoridades galácticas lo declararon caso de deserción voluntaria. Él sabía que era mentira. Cada vez que alguien trataba de arrancar la verdad, encontraba un muro. No uno físico, sino uno de silencio, sonrisas diplomáticas y advertencias veladas. Y detrás de ese muro había algo que nadie podía nombrar, pero que todos empezaban a temer. Durante más de un siglo, el profesor Orkan había perseguido la respuesta a la pregunta que obsesionaba a medio senado. ¿Por qué a los humanos no les interesa salir de su sistema solar? Y como ocurre con todas las verdades incómodas, la respuesta no llegó en un discurso oficial ni en un archivo abierto, sino en un error. La señal vino de una baliza de rescate en el borde de la nube de Oort,
activada por una nave de patrulla humana. Era un canal abierto, pero mal encriptado, lo suficiente para que las antenas de un observatorio independiente lo captaran antes de que fuera borrado. El mensaje incluía coordenadas y un breve fragmento visual. En él, un horizonte estelar normal se deformaba como si una grieta se abriera en la oscuridad. De esta grieta, algo que no parecía nave ni criatura, un entramado de filamentos negros tan grandes que cada uno podía envolver un planeta moviéndose como si palpase el espacio. No emitía luz, pero las estrellas que quedaban detrás se apagaban al contacto. Una voz humana, en la grabación serena pero cargada de tensión, decía: contacto con vector C9, proceder con protocolo Heliópolis. Acto seguido, una esfera de energía surgía de la nada y envolvía el fenómeno. En segundos, el entramado era arrastrado de nuevo a la grieta, que se cerraba como una herida. Silencio. Fin de la transmisión. Orkan apenas tuvo tiempo de guardar una copia antes de que los servidores fueran confiscados por la delegación humana. Al día siguiente, 2 embajadores y una almirante visitaron su despacho. No lo amenazaron, no lo sobornaron, solo le ofrecieron una conversación privada. En una sala sin grabadoras ni testigos, la almirante habló. Profesor, ¿usted cree que la humanidad tiene miedo de lo que hay afuera? No es así. Lo que hay fuera nos teme a nosotros, y por eso intenta entrar. Orkan no entendió. Ella continuó. Hace siglos, antes de que entráramos a su comunidad, exploramos más allá de nuestro sistema. Lo que encontramos no fue un imperio ni un enemigo convencional. Fue hambre. Un hambre que no piensa, que no negocia, algo que consume estrellas, mundos y que solo retrocede ante una amenaza mayor. Descubrimos que nuestra estrella, nuestro Sol, emite una frecuencia que lo mantiene a raya y que nuestra tecnología puede amplificar esa señal hasta cierto punto. ¿Entonces por eso nunca se expanden?, preguntó él. Porque cada salto que damos más allá de nuestras fronteras debilita esa señal. Si nosotros nos dispersáramos, dejamos huecos, y por esos huecos entra. Orkan sintió un escalofrío. ¿Y si otro mundo encuentra la forma de replicar esa señal? Ella negó con la cabeza. No es cuestión de replicarla, es quien la emite. Solo funciona con nosotros, es parte de lo que somos. Entonces, ustedes son... La almirante lo interrumpió. Guardias. Y mientras sigamos aquí, mientras el sol siga ardiendo, la puerta permanecerá cerrada. Se levantó y antes de irse le dio la última pieza. Por eso, profesor, a los humanos no nos interesa salir de nuestro propio sistema solar. No es una frontera, es una cerradura. Y nosotros somos la llave. Esa noche, Orkan borró todas sus notas. No por miedo, sino porque entendió que algunas verdades no se pueden publicar sin abrir la misma puerta que juraban proteger.